Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Bueno, vamos a comenzar la clase de hoy, ¿sí? El texto que vamos a terminar de trabajar corresponde a la clase número 15, ¿sí? Es decir, a la del 22 de marzo de 1961. Y habíamos dejado pendiente a partir del punto número 2. Yo les pedí que interrumpiéramos porque, digamos, quería hacer un corte en la forma en que se trabajaban las dos partes del texto. Entonces, bueno, vamos a arrancar justamente analizando desde la parte número 2, ¿sí? Lo que trabajaremos hoy va a ser la número 2 y la número 3. Les pido un favor, bueno, como bien saben, yo les pregunté el otro día, les pedí el otro día que íbamos a retomar esta cuestión sobre las investigaciones que cada uno de ustedes iba a hacer, estos pequeños temas que les voy a pedir que desarrollen en algunos videos, como el que hizo Alejandra el otro día. Entonces, antes de empezar este punto número 2, les voy a pedir que alguien se proponga, ¿sí? No necesariamente tiene que ser ahora, puede ser en el transcurso de la semana o cuando termine la clase, que se proponga para hacer un resumen de tres puntos de los que voy a hablar y de los que se habla en este momento de la sesión, y es la, digamos, lo podríamos dividir en tres partes, es decir, el estadio oral, anal y genital, ¿sí? De aquí Lacan lo menciona en tres momentos distintos. Entonces lo que yo quisiera que ustedes hicieran es que presentaran un pequeño cuadro comparativo en el cual se dijera, bueno, esto corresponde a la cuestión oral y demás y demás y demás, esto corresponde a lo anal y demás y demás y demás, y esto a lo genital, ¿sí? Entonces, bueno, nada más les pido eso, que alguien se proponga para hacerlo. Y el material que van a incluir en esa tabla va a ser lo que vamos a estar trabajando el día de hoy, ¿sí? Así que bueno, ahí lo dejo pedido, ustedes se proponen quién les interesaría hacerlo y lo hace, ¿no? Eh, bueno, en realidad se continúa bastante la cuestión de la clase anterior, es una clase sumamente importante, ¿no? Esta clase del 22 de marzo del 61. Se continúa bastante la idea de la etapa oral, la etapa anal, la etapa fálica, y todo lo que corresponde a la cuestión de la demanda en lo oral y del anal, y bueno, un poco lo que trabajamos la vez pasada, ¿no? Creo que quedó bastante claro. Pero hoy vamos a continuar desde ahí, ¿sí? Y a profundizar un poco más en la cuestión de la relación demanda-deseo y cómo funciona en cada uno de esos estadios. Entonces, les propongo a partir de la página número 2, perdón, la página número 9 en el punto 2, ¿sí? Estos quiebres que establece Miller, justamente ahí vamos a iniciar. Ya saben, yo lo leo, lo cito, lo explico y lo vuelvo a citar, ¿sí? Dice así Lacan. Lo que se perfila de una identificación recíproca del sujeto con el objeto del deseo oral va a una fragmentación constitutiva, ¿sí? Entonces comienza Lacan hablando sobre cómo lo que hay algo constitutivo en el hecho de la sensación de estar fragmentado, ¿sí? En las partes, en los fragmentos, en distintos fragmentos del cuerpo. Eh, es importante porque, digamos, ya se había pensado la lógica de lo fragmentado en psicoanálisis. De hecho, un poco de eso fue lo que nos habló Alejandra en su video. Pero aquí Lacan lo establece de una forma distinta porque para él hay algo que es constitutivo en esa fragmentación. Es decir, siempre se había pensado la fragmentación como un momento propio de la enfermedad mental, ¿sí? Aquí lo que Lacan dice es, bueno, en realidad hay algo constitutivo en la forma en la cual uno se concibe primero fragmentado. Lo sigo leyendo y lo explico después. Dice Lacan, recientemente se ha evocado durante nuestras jornadas provinciales, esas imágenes fragmentadas como ligadas a no sé qué terror primitivo, que parecían no sé por qué tomar para los autores no sé qué valor de designación inquietante, ¿sí? Es decir, el hecho de que se establezca una lógica fragmentada, una imagen fragmentada, está ligado a un terror primitivo que supone una desintegración inquietante, ¿sí? Eso está claro en el video que publicó Alejandra, porque es una idea central de la obra de Melanie Klein. Coma.
Digamos, eso es todo lo que se trabajó, dice Lacan. Mientras, y ahí va la propuesta de Lacan, mientras que es precisamente el fantasma más fundamental, el más extendido, el más común, el de los orígenes de todas las relaciones del hombre con su somática. ¿No? Entonces, mientras los psicoanalistas parecen estar muy espantados frente a la lógica de la desintegración de imágenes, lo que él dice es, en realidad es la fantasía más común, es la fantasía más extendida en cómo se origina la relación del hombre con su somática, es decir, con su cuerpo. Eh, Les pido por favor que me escriban si se está escuchando bien, si la transmisión en vivo está funcionando lo más bien y si me están siguiendo, por favor. Solo para ver que no haya ningún problema. Ok, perfecto, bien, muchas gracias. Muy bien, entonces continúo. Primero esta lógica de la desintegración, ¿no? Que de hecho, si ustedes quieren rastrear esta idea de que originalmente había una desintegración y de que la imagen del cuerpo, o el cuerpo en general, ¿no? No hay que distinguir aquí la imagen del cuerpo, porque básicamente el cuerpo es del registro imaginario por Lacan, pero lo que quiero que noten es la sensación de que el cuerpo es una completud, es una idea gestáltica, dice Lacan, ¿no? Y es un momento gestáltico del desarrollo del bebé que ustedes lo pueden analizar en el estadio del espejo propuesto por él mismo, por Lacan. Pero estrictamente hablando, lo que invita a pensar el estadio del espejo es que originalmente la lógica era de fragmentación y después se une. No como siempre se había pensado, que la fragmentación es una lógica de una enfermedad mental mediante la cual todos están unidos y justamente el esquizofrénico se siente fragmentado. ¿Sí? Es diametralmente opuesta. La van a encontrar en el estadio del espejo por si les interesa trabajarla. Entonces, bueno, vamos a lo central. Esto fue una cita como muy introductoria, ahora vamos a lo central. Página 10. Dice Lacan. El descubrimiento del análisis es que el sujeto en el campo del otro no encuentra solamente las imágenes de su propia fragmentación, sino además, desde el origen, los objetos del deseo del otro. Entonces, lo que el análisis ha descubierto es que no solamente lo que el sujeto encuentra son imágenes de su propio cuerpo fragmentado, ¿sí? En el otro. No es que el sujeto ve en el otro únicamente imágenes de su cuerpo fragmentado, como se había sido planteado, por ejemplo, en el estadio del espejo, o como es planteado abiertamente en la obra de Melanie Klein. Sino que además, desde el origen, lo que el sujeto ve en el campo del otro son los objetos del deseo del otro, ¿sí? Es decir, cuáles son aquellos objetos que tienen por función colmar el deseo del otro. Es decir, los objetos de lo que el otro quiere. A ver, permítame un segundito nada más para revisar si los demás compañeros están pudiendo entrar o no. A ver, permítanme, ¿eh? Bien, bueno. Estamos esperando que se conecten, pero bueno, para evitar que haya algún problema, decidí escribirles. Muy bien, seguimos entonces. Es decir,
En el otro no solamente están los fragmentos de mi cuerpo, dice Lacan, ¿no? Sino también están fragmentados aquellos objetos que pertenecen al deseo del otro, ¿no? Entonces cito, a saber, dice Lacan, los de la madre, no solamente en su estado de fragmentación, sino con los privilegios que le acuerda el deseo de ésta, ¿no? Entonces habría la idea de que en el otro están los deseos que del otro desea, también fragmentados. Todo lo que se va a hablar esta parte de la sesión de hoy es del tema de la fragmentación del deseo del otro, ¿no? Y los problemas que para Lacan supone el hecho de que el deseo del otro esté fragmentado, incluso que no se pueda saber, ¿sí? Ok. Cito textual. Esta es la parte que despertó mi interés para que Alejandra presentara lo que presentó, su pequeña investigación. ¿Por qué? Porque aquí Lacan menciona un hecho de la obra de Melanie Klein que quizás si ustedes han entrado al psicoanálisis por medio de la lógica lacaniana no tienen por qué saberlo, ¿no? Que es los postulados de los objetos parciales en la teoría kleiniana. Entonces dice Lacan. En particular, nos dice Melanie Klein, uno de esos objetos, el falo paterno, es encontrado desde los primeros fantasías, para mí, del sujeto, en el imperio del interior del cuerpo de la madre, donde se proyectan las primeras formaciones imaginarias, algo que se distingue como más especialmente acentuado, incluso nocivo, es percibido en el falo paterno, ¿no? Entonces, una de las ideas que propone Melanie Klein, que fue lo que Alejandro nos contó el otro día, es que el niño supone, el niño imagina, el niño fantasea que dentro del cuerpo de la madre se encuentran todos los contenidos, ¿sí? Y los contenidos tienen que ver con bebés, pechos, heces y también penes, ¿sí? Porque como ustedes saben, en la teoría del objeto parcial, las personas, digamos, los objetos no son personas, sino los objetos están parcializados en particular. Entonces lo que el bebé imagina, dice Klein, son bebés, falos, bla, 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 y demás, y demás. Todo lo que nos contó Alejandra. Lo importante es, porque lo que Lacan dice es, fíjense cómo el descubrimiento del análisis implica que hay objetos que la madre quiere ya establecidas en el orden de la madre, ¿entienden? Si ustedes dividen el campo entre el sujeto y el otro, los objetos del deseo del otro ya están instaurados, dice Lacan, están pensados en el campo del otro, ¿no? Entonces, ahí viene una cita sobre lo que les decía del resumen al inicio. Está en la página 11, dice Lacan. Ahí tienen entonces definida la fase oral. No es más que en el interior de la demanda que el otro se constituye como reflejo del hambre del sujeto, ¿sí? O sea, que el otro se constituye como reflejo del hambre del sujeto, ¿sí? ¿En dónde? En el interior de la demanda. Dentro de la demanda lo que sucede es que el otro se constituye como un reflejo del hambre del sujeto. El otro entonces, escuchen esto, no es solamente hambre, sino hambre articulada, hambre que demanda. ¿Ven? Ya está establecida la lógica de la demanda entre los dos. Por eso dice articulada. Y el sujeto está por ahí abierto a volverse objeto, pero si puedo decir, de un hambre que él elige, ¿sí? Entonces, para quien esté... bueno, a ver, Alejandra dice que se traba un poco. Díganos los demás si me ven bien o si también lo reciben un poco trabada la señal. Por favor, escríbanos eso. Mientras les sigo diciendo que del resumen que quiero pedir a quien de ustedes se encargue de hacer este pequeño cuadro de resumen, aquí está la parte de la fase oral. ¿Entienden? Aquí hay una definición de fase oral y cómo funciona la demanda. Bueno, por favor, lo demás. Sí, dice Liana que se escucha bien. Bueno, eh, a ver si Rodrigo nos dice si se escucha bien o si está trabando un poco. Veremos si es la conexión de Alejandra nada más o le sucede a todos. Bien, entonces de la página 12, ahora lo que quiero trabajar es la cuestión de la demanda anal, ¿sí? Es decir, la segunda columna del cuadro que les pido que hagan. Dice así Lacan. Primero cito y después explico. La demanda anal se caracteriza por una inversión completa.
¿Ven? O sea, tenemos la etapa oral y la demanda anal es una inversión completa en beneficio del otro de la iniciativa. Entonces, si bien en la etapa, mientras tanto, mejor dicho, que en la etapa oral lo que predomina es un hambre que ya está mediada por el sujeto, aquí en la demanda anal lo que sucede es que se invierte en beneficio del otro la iniciativa. O sea que la iniciativa proviene, en la etapa anal proviene del otro. ¿Sí? Es ahí, dice Lacan, que reside la fuente de la disciplina, en el hecho de que la iniciativa venga del otro. Que reside la fuente de la disciplina, hay un pequeño paréntesis, de la limpieza. Y ahí es interesante porque ahí Lacan empieza con un juego de palabras, ¿no? Él dice la propriété, así se dice limpieza en francés. Palabra con que la lengua francesa marca tan lindamente la oscilación entre la propiedad, la propriété, con lo que pertenece como propio. Entre paréntesis dice la educación, las buenas maneras, ¿no? Bueno, entonces aquí hay un juego, ustedes saben que incluso en español funciona igual, ¿no? Lo que es propio, lo que es apropiado, lo que se debe hacer, se establece ahí. Entonces, lo que él está diciendo es, fíjense cómo la lógica de la etapa anal tiene que ver estrictamente con una demanda que viene del otro, ¿sí? Inicialmente del otro, por eso hay una inversión completa de la iniciativa. Y entonces, ¿qué es lo que hace el sujeto? Apropiarse. Y todo Lacan lo utiliza para mencionar cómo incluso en el sentido lingüístico hay mucha relación. Es decir, lo apropiado, lo que debe y no debe hacerse, es algo apropiado. Es algo que yo hago propio, ¿no? Entonces por eso la relación entre limpieza, propiedad, lo propio. Sigo y termino aquí este párrafo. Dice Lacan, aquí la demanda es exterior, está a nivel del otro y se plantea como articulada como tal, ¿no? Entonces, esto ya lo habíamos visto la vez pasada. La demanda anal es una demanda que proviene del otro. ¿Y cuál es la demanda? La idea esta de hacer las cosas apropiadas. Es decir, básicamente retener y no retener, ¿no? Uno tendría que retener en ciertos momentos, hacer ciertas cosas, estar bien educado y demás. Continúo en el párrafo de abajo, para seguir esta misma idea sobre la etapa, sobre el anal. Lo extraño es que nos es preciso ver ahí el punto donde nace el objeto de don como tal, ¿no? Don es un regalo, un don es un regalo. Lo extraño es que nos es preciso ver ahí el punto donde nace el objeto de don como tal. En esta metáfora, lo que el sujeto puede dar, esta es la clave, escuchen, está exactamente ligado a lo que puede retener, a saber, su propio desecho, o sea, su excremento. Entonces, ¿cuál es la clave del don de la etapa? ¿No? Es una idea que ya está en Freud, la idea de que las heces se viven como un regalo. ¿Cuál es la idea del don? Que lo que uno puede regalar es justamente lo que uno puede retener, o sea, lo que uno podría no dar, eso es evidente, ¿no? Digamos, de nada vale que tú me regales las cosas que en realidad no posees, ¿no? La clave del regalo es que tú me puedas regalar algo que sea tuyo. Y lo único que él posee, dice Lacan, lo único que es mío es lo que yo puedo retener. Entonces, lo que vuelve realmente valioso al excremento como regalo es que es algo que yo puedo retener y que le doy al otro, ¿sí? Es imposible que no veamos ahí algo ejemplar, indispensable para designar cómo el punto radical donde se decide la proyección del deseo del sujeto en el otro. Aquí está la clave, ¿ven? La clave de la etapa anal tiene que ver con esta idea, es decir, con el punto, en el momento donde se decide la proyección del deseo del sujeto en el otro, ¿sí? Continúo un poquito más, siempre en la misma lógica de lo anal. Permítame.
Sigo entonces. Es un punto de la fase donde el deseo se articula y se constituye. ¿Sí? En esta fase hay un punto donde el deseo se articula y se constituye. Coma. Donde el otro es, hablando propiamente, su estercolero. El estercolero es quien recoge y saca todo el estiércol, ¿no? Entonces fíjense cómo lo que Lacan está diciendo es el otro, en este punto, es el estercolero, es el que recoge el estiércol. Y en ese sentido es el momento en donde se articula y se constituye la lógica del deseo. ¿Sí? Una de las fases, esto es importante porque ahora Lacan va a entrar en una idea que él menciona de varias formas en distintos lugares, y es la idea de que lo que caracteriza a lo humano es la idea del desecho. ¿Sí? Justamente, lo humano, lo que es verdaderamente humano, es producir desechos. Según él, el mundo que no es humano no produce desecho, no produce basura. Lacan lo dice en otros lugares de otras formas, y lo que dice es lo que caracteriza a una sociedad es el hecho de producir basura. ¿Sí? Y acá lo va a decir igual, miren. Abajo de ese párrafo dice, una de las fases manifiestas de la hominización del planeta es que el animal hombre hace de este un depósito de basura, ¿no? Es decir, que el hombre hace del planeta un depósito de basura. Eso es un problema que, bueno, ustedes saben, es un problema con el que realmente estamos conviviendo en este momento, porque el nivel de producción de basura que tiene la humanidad, particularmente el mundo occidental capitalista, ¿no? Pero bueno, hoy es prácticamente la humanidad para los sistemas filosóficos, es un nivel de producción de basura tal que no soportaría la cantidad de espacio que tenemos disponible en la Tierra, ¿no? Supongo que esto lo saben. Creo que el otro día leí la estadística y es que si todo el mundo produjera basura como la produce Estados Unidos, necesitaríamos aproximadamente 12 planetas Tierras para albergarla, ¿no? Entonces, fíjense, ya Lacan había diagnosticado el problema desde este momento. Lo que él había dicho es, lo que caracteriza a una sociedad humana es producir basura. El más antiguo testimonio, ¿sí? Sigo la cita, que tengamos de aglomeraciones humanas son enormes pirámides de conchas de mariscos que llevan un nombre escandinavo, ¿no? Eso es la más antigua demostración de este testimonio de gente que se juntó, son esas pilas, ¿no? Enormes pirámides de conchas de mariscos, de gente que se alimentaba y las tiraba ahí, ¿no? Entonces fíjense cómo hay esta idea de que incluso desde ese momento inicial de la humanidad, lo que se generaba, lo que caracterizaba a la producción humana era la creación de basura. Ustedes saben que con los animales no sucede. Mm, hoy hay una, hoy hay una palabra para designar eso que en la época de Lacan no existía y es la de sustentabilidad, ¿no? Parte de la sustentabilidad que un grupo pudiera o no tener implica que su producción de basura pueda ser reintegrada al sistema. La clave de la utilización, por ejemplo, del plástico en la humanidad es que ese plástico no puede ser reintegrado al sistema, ¿sí? Tarda no sé cuántos miles de años en biodegradarse, ¿sí? Entonces lo que ahora estamos buscando son materiales mucho más biodegradables para poder entrar en esta lógica de reintegrar la producción al mundo y no generar tanta basura, ¿sí? Para Lacan aquí es importante por esta idea, por la idea de el peso que tiene la producción de excremento, ¿sí? En la etapa anal. Recuerden, la idea sería que justamente viene una demanda del otro que tiene que ver con la demanda de la limpieza, que implicaría que ustedes tendrían que defecar y no defecar en ciertos momentos, ¿sí? Y que esos momentos se establecen con un orden, ¿sí? A diferencia de los animales, bueno, animales que no convivan con los humanos, porque ustedes saben muy bien que hay perros, por ejemplo, que están entrenados para defecar en ciertos horarios, ¿no? Entonces, bueno, ahí ya no aplica porque ahí funciona exactamente igual. Eh, de hecho, ahora que lo estaba diciendo, me estaba acordando el ejemplo de una paciente. Escuchen esto, ¿eh? Yo atendí a una paciente que tenía a su madre y tenían un perrito. Y entonces este perrito, ellos lo adoptan, cuando recién adoptan a este perrito, apenas lo estaban entrenando para que él pudiera hacer sus necesidades afuera y demás. Y entonces
este perrito todavía se hacía adentro, ¿no? Cuando recién empezaba el entrenamiento. Entonces, lo que esta paciente me contaba es que la madre, cuando veía que el perrito se había defecado adentro, primero se enojaba mucho y sí y tal, pero lo que le decía al perro es, ¿cómo puedes hacerme esto? ¿No? Escuchen el reclamo. ¿Cómo puede ser que me hagas esto? Yo que te adopté, te recogí de la calle, te alimento y demás, y tú me pagas así. Claro, o sea, si ustedes lo piensan, dicen, bueno, pero es un perro que está haciendo sus necesidades, ¿no? Biológicas incluso. No. Fíjense cómo hay una lógica de la demanda. Es decir, yo lo único que te pido es que lo hagas afuera y tú no eres capaz de hacerlo afuera. ¿Entienden la idea? Ahí está bien, bien clarita la forma en la cual la retención esfinteriana tiene que ver con una demanda propiamente del otro. ¿Y cuál es la demanda? La demanda de la limpieza, de la propiedad, de lo que es apropiado, de lo que se debe hacer. Y ustedes tendrían que apropiarse de eso. Usted tendría que apropiarse de eso y llevar a cabo el ritual de la defecación de la forma en que el otro se los demanda, ¿sí? En ese sentido es que es tan importante la producción de basura, ¿no? La producción del excremento como lo que resta, como lo que no sirve. Bien, aún cuando ustedes saben, si ustedes han trabajado en el consultorio con niños, saben exactamente que la lógica del excremento es completamente el contrario, ¿no? No es algo que no sirve, sino es algo del propio cuerpo que se está perdiendo y es sumamente importante. Entonces se lo da uno, y aquí viene la lógica, uno se lo da a la madre como regalo, ¿sí? Por eso la señora se enoja cuando el perrito hace dentro, ¿entienden? Porque es un ataque directamente a ella. En cambio, la lógica sería, yo te regalo esto a la hora, en el momento en que tú quieres, ¿no? Y ahí tienen entonces el planteamiento de la lógica de esfínteres. Bien, si tienen alguna duda, algún comentario, me lo van escribiendo por favor y lo voy respondiendo mientras sigo el desarrollo de esta parte. Sigo explicando esto para que entiendan más claramente cómo queda establecida la lógica de la demanda. Ya estoy en la página 13, cito textual. Aquí el sujeto se designa como el objeto evacuado, ¿sí? O sea, el objeto evacuado, eso que se pierde en en la excreción, digamos. Sí, está bien. Y ahora va a hablar de la lógica del deseo. Escuchen. El deseo, ¿no? Dice, reposa enteramente sobre el efecto de la demanda del otro. Es decir, la lógica como el deseo se establece, esto ya lo hablamos la vez pasada, ¿no? La lógica en la cual el deseo se establece es en función de la demanda del otro. Muchas veces creemos que, o por lo menos en el mundo lacaniano se cree, que hay una relación profunda entre deseo, lo hago así porque me refiero a toros, ¿sí? A toros abrazados, entre deseo y deseo. Y en realidad el abrazamiento correcto del cual se establece Lacan es que lo que para mí es deseo, para el otro es demanda, ¿eh? Eso es muy importante. No es que lo que para mí es deseo, para el otro es deseo. O sea, yo no es que yo quiero lo que el otro quiere, esa es la clave, ¿sí? No funciona así. Lo que sucede es que yo quiero lo que el otro pide, que no es lo mismo, ¿ok? Voy a tratar de demostrarlo con algunas citas. Dice Lacan, el deseo entonces reposa enteramente sobre el efecto de la demanda del otro. O sea que el deseo es un efecto de la demanda que el otro ejerce sobre mí. El otro decide al respecto, ¿sí? El otro decide sobre mi deseo. Esto es precisamente donde encontramos la raíz de la dependencia del neurótico. Ahí está la clave, ¿no? O sea, el neurótico como tal es, en un sentido estricto, es profundamente dependiente. Y no porque, digamos, no porque el neurótico sea dependiente y quien no es neurótico no es dependiente. El neurótico se entiende aquí como el modelo central de establecimiento de toda la humanidad, ¿no? Es como el prototipo. Entonces lo que está diciendo Lacan es, hay una dependencia intrínseca, ¿entienden? No es que hay, quizás, por ejemplo, como en psicología, donde está muy mal depender, yo debería ser independiente, no debería depender de tal y tal, entonces el hecho de mi dependencia lo único que genera es dar cuenta de mi enfermedad mental, ¿no? Aquí no sucede aquí, no sucede así. Aquí hay una dependencia intrínseca
en el sentido de que para todo neurótico, lo que establece mi deseo es el hecho de que esté, y lo cito textual, de que sea el efecto de la demanda del otro. Entonces, el neurótico es por constitución dependiente, ¿sí? Y no hay independencia en la neurosis, ¿ok? Es decir, lo que quiero tratar de decirles es que no crean que el objetivo del análisis va a ser que el paciente sea independiente en lo que desea, porque siempre su deseo está en relación con la demanda del otro. Un poquito más de esta cita para que me quede más claro. El otro decide al respecto. Esto es precisamente donde encontramos la raíz de la dependencia del neurótico, ¿sí? Depende de tal modo de la demanda del otro que lo que el neurótico demanda al otro en su demanda de amor de neurótico es que se le haga hacer algo, ¿sí? Vamos por partes. Dice Lacan, bueno, el neurótico depende del otro, ¿sí? Depende de la demanda del otro, es dependiente. Pero depende de tal manera, dice él, depende de tal manera que la demanda del otro, ¿sí? Es decir, la demanda que proviene del otro, mejor dicho, a ver, depende de tal modo de la demanda del otro, ¿sí? Para que se den una idea de esta demanda que proviene del otro, que lo que el neurótico demanda en su demanda de amor de neurótico, es decir, lo que yo le pido al otro, es justamente que se me haga hacer algo. Es decir, lo que yo le pido al otro es que me haga hacer algo a mí. ¿Entienden la fuerza de la idea de dependencia, no? Es decir, es tan fuerte la dependencia que lo que yo le pido al otro es que me diga qué hacer. Es que me diga qué es lo que tengo que hacer. Ese es mi pedido de amor, lo dice Lacan. Su demanda de amor de neurótico. Mi demanda de amor de neurótico es hazme hacer algo, ¿sí? Para que vean cómo hay una profunda relación entre la demanda de uno y la demanda del otro. Es muy difícil saber qué proviene de dónde, ¿sí? Porque Lacan dijo primero, bueno, si algo caracteriza a la etapa anal es que en lo anal es lo que se prioriza es la demanda del otro, ¿no? Primero el otro demanda. Y aquí está diciendo, bueno, sí, pero es tal la dependencia que tiene el neurótico que en realidad lo que el neurótico le pide al otro es que le diga qué hacer. Es hazme hacer cosas, ¿sí? Esa es la dependencia. Entonces, yo lo escribí así de esta forma. Escribí D minúscula, ¿no? Del neurótico, o sea, el deseo del neurótico, flecha D mayúscula, que es demanda porque es imaginaria, entre paréntesis de la mayúscula, ¿no? Entonces, el deseo del neurótico se corresponde directamente con la demanda del otro. Y es eso lo que genera dependencia. Y lo que genera dependencia es esta idea de hazme hacer cosas. Eso es lo que yo te pido. Lo que yo le pido al otro es que me haga hacer cosas. ¿Ven cómo es difícil establecer de dónde viene la lógica? Por eso justamente pulsión, a ver, vamos a poner esto en ciertos términos. Por eso justamente pulsión y deseo implica siempre la lógica del otro. ¿Entienden? Cuando Lacan define pulsión como la demanda del otro, ¿qué es la pulsión? La demanda del otro es justamente esto. ¿Ven? Hay algo en la lógica de la demanda del otro que es necesario para que yo pueda hacer cosas. Pero ya hay una demanda mía que es hazme hacer cosas. Entonces, si ustedes analizan profundamente el síntoma neurótico, tienen exactamente este problema. Es decir, el neurótico tiene que hacer cosas sin querer hacerlas. Pero lo que está en el fondo del problema es que lo que él le demanda al otro son esas cosas que él tiene que hacer, ¿sí? Bueno, espero que se esté entendiendo, si no me lo escriben y lo explico un poco mejor. Bien, aquí Lacan lo dice de una forma mucho más clara, al final del párrafo. El lugar del deseo manifiestamente permanece hasta en cierto grado en la dependencia de la demanda del otro, ¿no? Entonces, el deseo, ¿cuál es el lugar del deseo? Depender de la demanda del otro. Es exactamente la misma idea, ¿sí? Es fuerte, porque entonces no
digamos, termina de quedar planteada la idea de que no hay deseo propio. Es poderosa esta idea, porque, digamos, en Freud, a ver, en Freud uno puede hacer cosas porque los demás le piden, ¿no? Por ejemplo, estoy pensando en el caso de Dora, ¿no? Eh, Dora llega y le plantea a Freud, bueno, es que me sucede esto, mi padre me ha hecho esto, mi madre no aparece, el señor K me ha intercambiado, mi padre me entrega al señor K para quedarse con la señora K y hay todo un cambalacho en el cual todos bailan y disimulan y bla, 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 bla. Y lo que Freud dice es, bueno, ¿y cuál es su papel en todo esto? ¿Entienden? Porque la idea de Freud es, está bien, está muy lindo esto que sucede, pero lo que yo quiero saber es lo que usted está haciendo, ¿no? Aquí esa idea se disuelve. Porque en realidad lo que yo estoy haciendo también tiene que ver con la demanda del otro. Ujú. Bien. Es decir, la independencia deja de ser un valor ideal en el psicoanálisis lacaniano. ¿No? No es que sea, no es que sea posible ni imposible, ¿no? Porque eso también es caer en una discusión de nunca acabar. Si la independencia es posible, si la independencia es imposible. No es eso a lo que se refiere aquí Lacan. Lo que acá Lacan quiere decir es que constitutivamente el neurótico depende. ¿Y por qué depende? Porque su deseo depende de la demanda del otro. Pero constitutivamente significa todo neurótico, ¿entienden? No los pacientes que llegan a su consulta y el objetivo y después cuando dejan el análisis ya son independientes, sino que por constitución el neurótico es dependiente. Bien, espero que quede claro. Entonces pasamos ahora a un tercer punto, en el cual, después de haber abordado la lógica oral y después la lógica anal, ahora establecemos la lógica genital, ¿sí? El tercer punto del cuadro que les pido que alguno de ustedes haga a modo de resumen de esta clase. Esto es brutal, esta parte es brutal. Permítame, es que ¿saben qué? Me dejé el reloj afuera del consultorio. Denme un segundito, porque necesito saber qué hora es. Listo, una disculpa, es que es necesario para tener que planear entre los puntos que tengo, entre los puntos que nos faltan y el tiempo que nos queda, cuánto tiempo le destino a cada punto. Bien, continuamos. Entonces, punto 3. Vamos a analizar la lógica genital ahora. Y aquí la idea se subvierte completamente, ¿ok? Miren qué interesante. Dice Lacan, ¿qué sentido podemos dar en efecto al estadio genital? El único sentido que podemos darle es el siguiente. El deseo deberá reaparecer un día como algo que tendría derecho a llamarse un deseo natural. ¿Sí? Es decir, en la lógica de lo genital, el deseo tendría que reaparecer como un deseo natural. Ahora vamos a ver qué significaría natural, porque natural significa independiente de la demanda. ¿Ok? Es decir, deseo natural tiene aquí la connotación de verdadero deseo que hablábamos hace un momento, ¿no? Como diciendo, bueno, a ver, hay un deseo en relación a la demanda, que sería el deseo anal, pero se supone que en la genitalidad tendría que llegar un momento en el cual hay un deseo que es independiente de la demanda. Entonces, ¿qué sentido podemos darle al estado genital? El único que podemos es este. El deseo deberá reaparecer un día como algo que tendría derecho a llamarse un deseo natural. Aunque, visto sus nobles antecedentes, jamás puede hacerlo. ¿Entienden? Porque incluso en la etapa oral y en la etapa anal se relacionan con la demanda del otro. Entonces, en realidad nunca va a poder ser un deseo natural. En otros términos, el deseo deberá aparecer como lo que no se demanda, como apuntado a lo que no se demanda. ¿Entienden? Entonces, ¿cuál es la idea de la genitalidad? Que en la genitalidad el deseo tendría que aparecer como un deseo natural. ¿Y qué sería un deseo natural? Independiente de la demanda. O sea, que deseo es lo que no se demanda. Ese sería el objetivo de la genitalidad.
Continúo. Ahora, no se precipiten para decir, dice Lacan, por ejemplo, que el deseo es lo que se toma. Todo lo que ustedes digan nunca hará más que hacerlos recaer en una pequeña mecánica de la demanda, ¿no? Esto ustedes ya lo saben, se debe al hecho de que el deseo no es, aunque está articulado, dice Lacan, no es articulable. Entonces ustedes no pueden hablar del deseo, ¿sí? No pueden hablar del deseo. No significa que el deseo no se pueda conocer, que no se pueda establecer. Lo que dice es que no se puede hablar de él. Bien, entonces continúo. Vamos a una crítica al deseo natural. O sea, esta idea de que supuestamente en la genitalidad también es un discurso crítico de Lacan a estos momentos donde Freud desarrolla ciertas líneas temporales. Es decir, primero el anal, primero el oral, después lo anal, después lo fálico edípico, y llegará a un punto en la sexualidad adulta en la cual, bla, 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 Lacan dice, bueno, esa es una idea delirante, porque aun cuando la genitalidad tendría que aparecer un deseo natural, no es así. ¿Ok? Continúo. Sí, estoy citando el último párrafo de la página 13. El deseo natural tiene esta característica de no poder decirse de ninguna manera. El deseo natural tiene esta característica de no poder decirse de ninguna manera. Y es precisamente que ustedes jamás tendrán ningún deseo natural. Es decir, si hay un deseo natural es que no se puede decir. Por ende, ustedes nunca van a tener un deseo natural. ¿Por qué? Esta es la pregunta clave. ¿Por qué? Porque ustedes ya están instaurados en la lógica del otro, en la lógica del lenguaje. Entonces, nunca van a poder tener un deseo del cual no se pueda decir. Porque antes de que ustedes aparezcan en el mapa, ya está el otro. Esta es una idea interesante, y es contraria a la de los lacanianos. Porque la idea de los lacanianos es, primero hay un cacho de carne, hay un cuerpo biológico animal, que el lenguaje lo atraviesa, entonces se introduce una lógica simbólica, algo se pierde, pero de ahí en más empieza a vivir en la lógica del parletre, entonces, bueno, todo lo que ustedes ya saben, ¿no? Se vuelve un ser hablante, un sujeto, bla, 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 bla. Todas esas cosas que son descabelladas, eso Lacan nunca dice, Lacan nunca tiene la idea de que primero hay un individuo y luego hay un sujeto, ¿eh? Eso es una idea, no sé de dónde habrá salido, pero no tiene absolutamente nada que ver con Lacan. La escucho todo el tiempo y la escucho en distintos países también. Es decir, esa lógica que está tan instaurada en México funciona exactamente igual en Argentina. Es decir, hay una idea de que primero hay un cacho de carne, luego el lenguaje la atraviesa, luego se convierte en un ser hablante y ya muy, muy bonito todo. En Lacan nunca hay un cacho de carne. ¿Entienden? Porque cuando yo pienso, ahora que lo estaba diciendo, quizás se relaciona justamente con lo que estudió Alejandra en estos días. Quizás es una idea kleiniana, ¿entienden? Porque en Klein hay toda una etapa preverbal, ¿sí? De hecho, de la lógica kleiniana de lo preverbal surge una clínica que se llama la psicosomática. Supongo que esto ustedes saben, y si no, investiguenlo. Hay toda una rama del psicoanálisis post-kleiniano, ¿no? Que se orilla hacia el lado de lo psicosomático. ¿Qué sería lo psicosomático? Fíjense cómo es la misma idea, ¿eh? ¿Qué sería lo psicosomático en lo kleiniano? Bueno, hay cuestiones que sucedieron antes de la existencia del lenguaje, ¿no? Antes de que el niño tuviera lenguaje, que por no haber podido ser simbolizadas, se imprimen, no sé cómo decirlo, se imprimen, se anudan en lógicas corporales, ¿sí? Porque como no hay símbolo para poder hablar de eso, para poder pensar de eso, directamente se marca el cuerpo, se marca lo corporal. Entonces, aun cuando después viene el lenguaje y demás, ya quedó una marca en el cuerpo. Entonces, los psicosomáticos tendrían que ver con enfermedades que afectan, que tienen un origen psicológico, pero que afectan directamente al cuerpo, ¿no? Sin mediación simbólica. ¿Entienden? Sin mediación del lenguaje. O sea, el paciente no puede hablar de eso. Y esa es una diferencia, por ejemplo, entre la histeria y lo psicosomático, ¿no? Porque si bien en la histeria también hay un mecanismo mediante el cual el cuerpo se ve afectado, en realidad, dicen los psicoanalistas,
El órgano en la histeria no se afecta. Es una idea, es un cierto cuerpo erotizado por la energía libidinal, pero el órgano no se afecta. En cambio, en la psicosomática hay una afectación del órgano, ¿sí? Entonces por eso dicen del cáncer y todo lo que ustedes ya saben. Espero que me estén siguiendo porque creo que esa es la idea del mundo lacaniano del cacho de carne. ¿Entienden? Es exactamente la misma. Es decir, primero hay un cacho de carne y luego el lenguaje atraviesa. Esa es una idea kleiniana. En Lacan nunca hay primero cuerpo que lenguaje, jamás, ¿no? Es decir, de hecho en Lacan es imposible pensar un momento preverbal, un momento prelingüístico. O sea, quizás el niño no habla, pero eso no significa que no haya lenguaje, ¿entienden? El lenguaje está establecido desde antes de que el niño apareciera en la escena y seguirá después de que el niño se muera. Entonces, en Lacan nunca hay prelingüístico, preverbal. Bien, no sé de dónde sale esa idea. Quizás de lo kleiniano, ¿no? Quizás, bueno, ahí les dejo una pista por si les interesa rastrearlo. Entonces, como nunca hay, escuchen, como nunca hay un momento en el cual el cuerpo es cuerpo antes del lenguaje, nunca hay deseo natural. No lo hay. Cito textual y lo vuelvo a explicar. El deseo natural tiene esta característica de no poder decirse de ninguna manera. Y es precisamente por eso que ustedes jamás tendrán ningún deseo natural. Punto y seguido. El otro ya está instalado en el lugar. El otro con A mayúscula como aquel donde reposa el signo. ¿Entienden? El otro con A mayúscula, es decir, el otro donde el signo reposa, ya está. Ya está instalado en su lugar, antes de que ustedes aparezcan. Y el signo basta para instalar la pregunta ¿qué voy? ¿No? Es una pregunta famosa en Lacan. Lacan le da varias vueltas. ¿Qué voy? Que significa ¿qué me quieres? ¿No? Aquí hay varias cosas. Hay varias formas de entenderla. La primera, la más literal, sería ¿qué quieres? ¿No? O sea, ¿qué voy? Es en italiano, es una frase en italiano, y la pregunta es ¿qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que quieres? ¿Sí? Hay una forma también interesante de repensar la pregunta que implica esta lógica neurótica que decíamos hace un momento, que es ¿qué me quieres? ¿Qué me quieres? O sea, ¿qué quieres de mí? ¿Qué quieres? No es cualquier cosa, porque es la gran pregunta cuando el neurótico devastado, que ya no puede más, mira al cielo y le grita a Dios y le dice, ¿qué quieres de mí? ¿No? Es decir, la duda neurótica es ¿qué más quieres? Yo tengo un paciente que tiene 14 años y se pelea profundamente con la madre a los gritos, porque, bueno, es una lógica, lo explico rápidamente. El problema es que la madre le critica a él usar mucho la computadora, ¿sí? La cuestión, según él, es que él no es que use tanto la computadora, sino que cada vez, y fíjense cómo pensar la lógica, ¿no? Cada vez que él va a empezar a usar la computadora, aparece la madre y le dice, ¿cuánto tiempo usas la computadora? ¿Entiendes? Que no es lo mismo que usar mucho la computadora. Es decir, no es lo mismo que yo pase muchas horas en la computadora a que cuando estoy usando la computadora justo aparezcan ustedes y me digan, ¿otra vez en la computadora? Bien. Entonces, cuando tienen discusiones, este chico de 14 años lo que le dice a la madre es, ¿qué quieres de mí? ¿Qué es lo que quieres? Es decir, ¿quieres que deje la computadora, que no deje la computadora, que sea mejor en la escuela? ¿Qué es lo que quieres? Y el verdadero drama de esta persona es que no logra entenderlo, no logra leer qué es lo que el otro quiere, ¿sí? Ese es el verdadero drama neurótico, ¿no? Que uno no puede establecer qué es lo que el otro quiere. Y como uno no puede establecer qué es lo que el otro quiere, uno nunca va a poder establecer qué es lo que uno quiere. ¿Sí? Ahí está claro, ¿verdad? Porque mi deseo está en profunda relación con la demanda del otro. Entonces yo no entiendo la demanda del otro, no voy a poder entender qué es lo que yo quiero. Creo que esto es claro, ¿verdad? Igualmente quiero que retengan la idea de que no hay deseo natural, porque siempre ya está el lenguaje desde antes. Entonces, si ya está el otro en su lugar desde antes, ya está el lenguaje, entonces ya está la pregunta de qué quieres. Entonces no hay lógica de un deseo que no pueda decirse, que pueda, mejor dicho, de un deseo que pueda no decirse. Entonces ahí está perdida la cuestión natural en cuanto al deseo, ¿no?
Bien. Una parte de la frase que me parece importante y no la cité correctamente. Dice, y el signo basta para instaurar la pregunta, ¿qué voy? ¿Qué quieres? A la que el sujeto no puede responder nada. ¿No? Solo está planteada la pregunta, pero uno nunca puede terminar de responder qué quiere el otro. Y ese es el verdadero, digamos, me estoy adelantando en la clase, pero ese es el verdadero problema del amor. El otro, en cuanto otro con A mayúscula, nunca podemos entender qué es lo que quiere. Entonces nunca podemos darle eso que quiere. ¿Sí? Aquí está la segunda frase, la segunda parte de la frase de amar es dar lo que no se tiene. ¿No? Amar es dar lo que no se tiene a alguien del cual no podemos saber si eso es lo que quiere o no. ¿Sí? Por un problema intrínseco de la lógica de la respuesta, ¿qué quieres de mí? Pero eso está planteado en el neurótico de antemano, o sea, no hay no eso, ¿entienden? Y no hay deseo natural porque no hay, o sea, no hay un momento que sea natural, no hay un momento en que nada sea natural. Cuando ustedes llegan a la escena, ya la escena está articulada, ¿sí? Creo que esto es claro, pero de todas maneras insisto una y otra vez porque los colegas dicen completamente lo contrario, ¿no? Dicen, a ver, había primero, porque la idea de Freud es la contraria, ¿no? Ahora que lo pienso, pero había un momento en el cual yo quería lo que yo quería, pero después por la mediación del otro mi deseo se confunde con su demanda, entonces el deseo es el deseo del otro, entonces ya no sé. Liliana, has escrito un número uno, dinos si es alguna pregunta o solamente fue un error. Entonces, claro, después por la mediación del otro, el deseo del otro, uno no entiende bien qué es lo que quiere. Lo que yo tendría que buscar es aquel deseo original anterior a la relación con el otro. Y en realidad en Lacan no hay anterior a la relación con el otro. Porque cuando ustedes llegan a la escena, como bien dice Lacan, el otro con la mayúscula ya está puesto en su lugar. Entonces ya hay otro. Entonces no hay nada natural. ¿Sí? Pero, bueno, lo digo una vez más, aunque sea insistente, pero esto es importante. No hay nada natural, no porque primero hay algo natural y se pierde para siempre, que es la idea de Freud. ¿No? La idea de Freud es la del objeto perdido. Aquí no funciona así. Es decir, aquí siempre no lo hubo. Siempre está perdido. No es que primero estaba y luego lo perdí y entonces por eso lo quiero recuperar. Sino que en realidad, como el otro ya estaba, siempre ya estuvo perdido. ¿Sí? Bueno, ustedes me dirán si fui claro o no con esta idea. Y díganme por favor si me ven bien y me escuchan bien, porque me están mencionando aquí algunos problemas de conexión. Ok, bien. Entonces vamos a pasar a un segundo momento, que es la lógica de la función de la madre en esta etapa genital, ¿no? Lacan la identifica con Hans, pero dice, bueno, en realidad le sucede a todas las madres y tiene que ver con qué pasa cuando está surgiendo algo en el deseo del niño. ¿Ok? Estoy en la página 14. Déjenme ver cómo vamos de tiempo. Ah, vamos, muy bien. 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 Entonces, página 14. ¿Sí? Por favor, escríbeme si me están viendo y me escuchan bien. ¿Sí? Como les decía, eh, vamos a analizar ahora, según Lacan, qué es lo que sucede en el orden de la madre. ¿Sí? Si están ahí, si me están escuchando, por favor, los que están conectados, escríbanme si me escuchan y me ven bien, por favor. ¿Sí? Porque me sale que hay un problema de conexión inestable. Entonces quiero saber si me siguen o no me siguen. Antes de continuar, necesito saber eso. Perfecto. Bien, muchas gracias, Ro. Ok, entonces, bueno, la función de la madre, ¿sí? Vamos a la página 14. Leo, cito, explico, cito.
Eh, la madre del pequeño Hans, dice Lacan, y también todas las madres, ¿no? O sea, no nos estamos refiriendo. Perfecto. Gracias, Alejandra. La madre, nos referimos a todas las madres. La madre del pequeño Hans y todas las madres, dice Lacan, distingue su posición en cuanto que ella profiere, a propósito de lo que comienza a aparecer en Hans como un pequeño bullimiento, ¿no? Es decir, bullimiento tiene que ver con este movimiento agitado que genera burbujas, ¿sí? Lo que pasa con el agua en ebullición, ¿sí? Empieza a ver que hay algo en Hans que se empieza a mover, eh, y es este pequeño estremecimiento no dudoso durante el primer despertar de la sexualidad genital, eso es lo que ella ve. Entonces, cuando la madre distingue su posición, lo que ella profiere, lo que ella dice es, eso es completamente chancho, ¿no? Completamente sucio, completamente puerco, completamente cochino, ¿sí? Son tres formas distintas de decirle a ese pobre animal al que le llamamos puerco y cochino y chancho. Bien, entonces la madre lo que dice es, eso es cochino. Eso de estar, lo que ya ve cuando comienza esta ebullición, ¿no? De cuestiones sexuales que comienzan en Hans, en la etapa, en la etapa fálica, ¿sí? En lo que Freud llama la etapa fálica, ¿se acuerdan, no? El niño empieza a tocarse la hace pipí, descubre que hay algo de eso que le da placer, entonces empieza a masturbar todo el tiempo, en cualquier situación, y Hans a todo le empieza a ponerse pipí, ¿no? ¿Se acuerdan? El caballo tiene hace pipí, el tren tiene hace pipí, Hannah tiene hace pipí, todo tiene hace pipí para Hans, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que señala la madre frente al niño y sus tocamientos? Eso es cochino, ¿no? Eso es sucio, eso no se hace, dice Lacan. Eso, coma, es asqueroso, coma, el deseo, ese deseo del que no se puede decir lo que es. Entonces, para Lacan, lo que la madre está señalando que es asqueroso es el deseo. ¿Entienden? Aquí hay una lógica despegada, ¿no? Porque para Freud la idea es, bueno, lo que la madre le dice al niño es, si te sigues tocando ahí, voy a llamar al doctor o a papá y te lo van a cortar. Y nos referimos puntualmente al pene, ¿no? Lacan dice, bueno, no, en realidad lo que es asqueroso, lo que la madre señala que es asqueroso, es el deseo del niño, es el hecho de que el niño desee. Pero esto es estrictamente correlativo, ¿no? Mientras por un lado, correlativo significa en relación, mientras por un lado hay una crítica a lo asqueroso del deseo, esto es estrictamente correlativo de un interés no menos dudoso por el objeto al que hemos aprendido a otorgar toda su importancia, a saber, el falo, dice Lacan. Entonces el movimiento de la madre es doble, porque por un lado le da asco el deseo del niño, pero por otro lado está muy interesada en el falo. ¿Mm? Hasta aquí el planteamiento de Lacan. Incluso Lacan dice que la madre habla del pene del niño, que dice mi pequeño está muy bien dotado, bla, bla, bla. No, o sea, hay un aumento de interés, o sea, hay una crítica del deseo, el deseo va hacia abajo, eso es algo cochino, asqueroso, puerco, pero el acipipí, o sea, el falo, es algo que a ella le llama mucho la atención, dice Lacan. En resumen, la apreciación, escuchen esto, la apreciación en tanto que dirigida al objeto, este perfectamente parcial, ¿no? Nos referimos al falo, es aquí otra vez algo que contrasta con el rechazo del deseo. O sea, mientras por un lado tenemos una apreciación del objeto falo, ¿no? El objeto falo es algo muy importante, lo mira, lo analiza, lo piensa, lo dice, lo habla. Ay, no, es que Juanito todo el día se está tocando ahí, le dice a las amigas, ¿no? Hay una apreciación del objeto falo. Lo que se trata eh, de rechazar es el deseo de Lacan. Entonces la madre aumenta la importancia del falo del niño y disminuye la importancia de su deseo, diciendo que lo que es chancho y lo que es asqueroso y lo que es cochino es el hecho de que desee, ¿entienden, no? No tanto de que se toque el hace pipí, mientras que para Freud la clave está en lo inmoral que sería estarse tocando ahí. Y para el sexólogo sería, ¿entienden la diferencia, no? Y para el sexólogo sería decirle, bueno, es que Juanito, mira, esto es tu sexualidad y tu sexualidad es algo privado, que la puedes explorar
en un ambiente privado, pero no se hace públicamente, no salgas haciendo eso en el medio de la cocina, ¿no? Para los sexólogos la respuesta está ahí. La respuesta es decir, bueno, en realidad la sexualidad es muy importante, es algo que uno tiene que descubrir, que uno tiene que autoexplorarse, pero se hace en un nivel privado. Lo que uno tiene que hacer al niño es enseñarle a no exhibirlo, ¿no? Lacan dice, no, en realidad lo que sucede es que lo que se disminuye es el interés en el deseo. Lo que se critica es el hecho del deseo, es la ebullición del deseo, ¿entienden? Hay algo, y eso se ve muy claramente, no solamente a nivel, no solamente a nivel familiar, no solamente a nivel estructural, incluso a nivel social. Lo que genera miedo es el deseo. Es decir, ¿por qué los estudiantes, eh, cuando hacen sus revoluciones de estudiantes, le dan tanto miedo al Estado? Es decir, ¿qué poder tienen unos pobres estudiantes que no saben nada primero y que no tienen más poder que el hecho de poder unirse entre ellos? ¿No? Porque tampoco no tienen poder económico, no tienen presión política, no tienen nada los estudiantes. Tienen algo que genera mucho más miedo. Y es esta cuestión del deseo, ¿entienden? Lo que tiene el estudiante adolescente es este deseo que lo puede mover a hacer un montón de cosas. Pregunta Liliana, entonces, ¿en el deseo está la culpa? Yo creo que la culpa la madre la pone sobre el deseo, ¿sí? No sobre el hecho de tocarse o no tocarse, sino sobre el problema de desear, ¿no? Lo que a ella le da miedo que ve en el niño es el deseo. No el tocamiento, no que se toque o no se toque, sino que lo que despierta miedo es ver cómo el otro desea. Y de hecho, incluso, a ver, vamos a recapitular. El otro día, por ejemplo, bueno, volviendo a los sexólogos. El otro día cayó en mis manos, no sé por qué, lamentablemente, un video de una sexóloga latinoamericana que es muy conocida, que ahora no me acuerdo el nombre, Alexandra, no sé qué, bueno, no sé. Parece que en el mundo de la sexología es como muy conocida. Yo lo ignoro porque soy muy ignorante del mundo de la sexología. Pero cayó a mis manos un video de esta mujer hablando sobre, ¿vieron cómo son las cosas ahora, no? Uno le manda, ustedes se meten a su página, le mandan dudas y ella responde con videos sobre esas dudas, ¿no? Eso es propio de la época, no hay nada, no hay nada especial allí. Eso lo hacemos todos, ¿no? Bien, entonces la duda que le mandaban a esta sexóloga era una mujer que había descubierto pornografía en la computadora del marido, ¿entienden? La mujer se mete, porque las mujeres siempre se meten a ver ese tipo de cosas. La mujer se mete a ver la computadora del marido y encuentra pornografía. Y entonces le manda un mensaje a esta sexóloga y le pregunta, encontré pornografía en la computadora de mi marido. ¿Eso es algo malo? ¿Significa que estamos mal sexualmente? ¿Significa que ya no me desea? ¿No? Un montón de preguntas sumamente femeninas que tienen que ver con dudar de lo que el otro siente por uno. Esa es una clave profundamente femenina. Bien, a mí de todas maneras lo que más me sorprendió fue la respuesta de esta mujer, ¿no? Es profundamente psicologizante, normalizante de la sexualidad. Respondió y dijo, no, bueno, eso es normal, ¿no? Eso es normal, no te preocupes. Fin. Y se supone que yo con eso me tengo que quedar tranquilo, ¿no? Bueno, de todas maneras, lo que quiero destacar del ejemplo en relación a lo que estamos hablando es, fíjense cómo lo que a esa mujer le da tanto miedo de lo que descubrió, no es la pornografía, ¿entienden? No es la pornografía como tal, porque ella quizás sabe que existe la pornografía. Yo creo que le da tanto miedo es ver cómo su marido desea, ¿entienden? Es ver ese deseo que tiene su marido. Hay algo del deseo que genera miedo en los demás, ¿sí? Insisto, a nivel eh, individual como también a nivel estructural social, ¿no? Lo que le generan miedo a las estructuras de poder es el deseo. Los individuos de a pie no tenemos nada, ¿no? No tenemos capacidad militar, no tenemos capacidad económica para generar ningún impacto, no tenemos capacidad política, porque la democracia es un engaño en el que todos vivimos, pero todos sabemos que no es cierta, ¿no? Entonces a ese lado eso no genera ningún miedo. Lo que realmente genera miedo es cuando nos juntamos a desear, ¿no? Yo creo que ahí está el verdadero problema. Un último ejemplo de esto y seguimos. Piensen, ¿qué fue lo que detonó el Mayo francés?
¿no? O sea, ustedes saben, ¿no? En mayo del 68 surgió en París una revuelta de estudiantes que después se extendió en todo el mundo. Ustedes saben, en octubre del 68 en México sucedió lo que sucedió, ¿no? El 2 de octubre hubo una intervención de las fuerzas militares adentro de la ciudad universitaria para disolver esta revuelta de estudiantes que terminó en la matanza de Tlatelolco y un montón de cosas que ustedes ya saben, ¿no? Eh, bueno, ese es un efecto del Mayo francés, ¿entienden? Esos estudiantes que se juntan en la Ciudad de México surge como un efecto de un movimiento que empieza en París, ¿sí? Ahora, la pregunta es, ¿ustedes recuerdan por qué sucede este problema en París? ¿Por qué? Porque los estudiantes que tenían la libertad de quedarse a dormir en los centros para estudiantes, tenían que quedarse las nenas con las nenas y los nenes con los nenes, ¿no? Y entonces cacharon a dos estudiantes que estaban durmiendo juntos, ¿no? Una pareja, hombre y mujer, durmiendo juntos y los querían expulsar de la facultad. Cuando los quisieron expulsar de la facultad, el resto de los alumnos se armaron y organizaron la revuelta del Mayo francés, ¿no? ¿Ven? Ahí está la clave. ¿Cuál fue el problema del Mayo francés? El deseo. Lo que genera miedo en las instituciones es el deseo. Y entonces para Lacan, respondiendo a la pregunta de Liliana, lo que genera miedo del niño es el deseo, ¿entienden? Es ver esta ebullición, es ver este movimiento en el cual él está preocupado por cierto tipo de cosas que tienen que ver con lo que él quiere. Y entonces esta balanza es interesante, porque esto en Freud no existe, ¿no? Hay un aumento del interés de la madre por el falo y una disminución en el deseo, ¿sí? Este objeto este objeto parcial aumenta en su interés, en su nivel, y el deseo es lo que se reprime, el deseo es lo que se ataca, el deseo es lo que se señala como asqueroso, ¿sí? Lo que a mí me da asco es el hecho de que desees. Lo que a esta mujer le da asco de que haber encontrado el porno del marido no es el porno, sino es el asco que genera el deseo, ¿sí? Del otro, en este caso. Muy bien. Bueno, si surge alguna otra duda me la siguen escribiendo. Ahora Lacan dice, bueno, entonces hay una división, ¿no? Si esto es así, sucede una división. ¿Entre qué y qué? ¿Sí? Vamos a ir analizándolo. Le cito, explico y cito. La división se instaura entre, por una parte, ese objeto que se convierte en la marca de un interés privilegiado, ¿no? O sea, el falo, es un objeto que se convierte en la marca de un interés privilegiado, dice Lacan, coma, que se vuelve ágalma. ¿Sí? Este objeto se vuelve ágalma. Se vuelve algo muy importante. Y, ¿no? O sea, aquí está la división. Por un lado, el objeto que se vuelve privilegiado, el falo, y un rebajamiento del sujeto. Es apreciado como objeto, coma, es despreciado como deseo. Entonces lo que yo hago es aumentar el valor del objeto y disminuir el valor del sujeto. Lo que hacemos es rebajar al sujeto. ¿Por qué? Porque lo apreciamos como objeto, pero lo eliminamos como deseo. Lacan. Entonces lo importante del niño para la madre, dice Lacan, es que lo que es interesante del niño es el hecho de poder fungir como un falo, ¿no? O sea, poder darme a mí la posibilidad de estar completa. Es una idea que está en Freud. Pero lo que a mí no me gusta del niño es cuando el niño empieza a desear. Porque yo lo que quiero es un objeto, ¿entienden? Un objeto que a mí me satisfaga. Si el objeto tiene sus propias necesidades, sus propios intereses, su propio deseo, ya no me sirve como objeto. Estaba pensando algún ejemplo de la cultura pop, alguna película. Pero bueno, no me viene a la mente ahora. En cuanto me venga, se los comparto, ¿sí? Lo que quiero que noten es cómo se establece claramente una división, ¿no? El objeto falo aumenta de valor y el sujeto se rebaja. Es decir, lo que yo aprecio es el objeto. O sea, el otro, es el niño, es apreciado como objeto, pero despreciado como sujeto, ¿no? Despreciado en su deseo. Lo que a mí me da... La mujer funciona igual, es decir, ahí está el ejemplo pop. La mujer dice, ok, yo quiero que mi marido esté para mí, con mis hijos, seamos una familia feliz, traiga dinero a la casa, trabaje mucho, seamos felices, vayamos al fin de semana al cine, pero ya me da cosa cuando empieza a ver su pornografía, ¿entienden?
Ahí está la lógica. Es decir, yo quiero que funcione como un objeto fálico, como algo que yo pueda tener para mis necesidades, para mis satisfacciones, para las cosas que yo quiero que un marido haga. Ahora, el problema cuando empieza con el porno es que, es que implica que ese tipo no es solamente un objeto, ¿entienden? Que desea cosas. Con los estudiantes funciona igual. Yo lo que quiero es que sean el futuro de este país, que estudien, que saquen buenas calificaciones. Claro, pero cuando empiezan a acostarse unos con otros, a los chicos con las chicas y las chicas con los chicos, ahí ya la cosa no me gusta. Porque eso lo que implica es que hay algo de deseo ahí, ¿entienden? Entonces ya no es un objeto fálico que yo pueda utilizar. No sé si estoy siendo claro con esto, ¿ok? Pero, entonces, dice Lacan, bueno, entonces ahí entra un problema, que es el problema del tener, haber, ¿no? El tener y el haber, de lo que hay y de lo que tengo, ¿sí? Les cito textual. Espero que se esté entendiendo. Si hay algo que no entienden, por favor, plantéenlo, porque para el desarrollo que sigue es muy importante que quede claro, que queden claros estos puntos, como vamos de tiempo. 9:15, bueno. Es muy importante que vayan quedando claros estos puntos. Si surge alguna duda, me lo escriben. Dice Lacan. Y es alrededor de eso que va a girar la instauración del registro del tener haber, ¿no? Es alrededor de qué? Alrededor de la división. Por un lado, él como objeto se eleva, él como sujeto se disminuye. A mí me gusta que lo aprecio como objeto, lo desprecio como deseo. ¿Sí? Entonces, aquí entramos en la lógica del tener y del haber, lo que hay y de lo que tengo. Cito textual. La temática del tener-haber, esto es interesante, porque es absolutamente lo contrario también a lo que piensan los lacanianos. Es decir, a lo que se piensa en la lógica de Freud del falo, del tener el falo o ser el falo. No tiene nada que ver con eso. Dice, la temática del tener-haber se los anuncio desde hace tiempo por medio de las fórmulas tales como el amor es dar lo que no se tiene, ¿no? Para Lacan había un tema importante en el hecho del tener, incluso cuando se estaban este tipo de frases, ¿no? El amor es dar lo que no se tiene. Desde luego, cuando el niño da lo que tiene, escuchen esto, cuando el niño da lo que tiene, está en el estadio precedente. O sea, cuando el niño da lo que tiene, está en el estadio anterior. ¿Qué estadio es el anterior para quien va a hacer el resumen? El estadio anal. ¿Entienden? Yo solo puedo dar esto que yo retengo. Yo les dije hace un momento, esto que yo poseo. Entonces, yo logro controlar mis heces y ahora te las doy como un don. Te doy como un regalo esto que es mío. Entonces, si el niño da lo que tiene, está en el estadio anterior. Está en el estadio anal. ¿Sí? Por eso el obsesivo justamente da lo que tiene. Por eso uno de los reclamos que hace el obsesivo frente al... Hay una idea también muy equivocada con la lógica del obsesivo, y no voy a redundar mucho en eso, pero lo que quiero que quede claro es esta idea. El obsesivo le da todo lo que tiene al otro, ¿sí? Le da todo. El problema es que le da todo lo que tiene. Entonces, claro, la mujer se enoja porque eso no es lo que ella quiere. Lo que ella quiere es justamente lo que él no tiene. Y él es incapaz de darle eso. ¿Por qué? Porque está en la etapa anterior. Y en la etapa anterior, que es la anal, uno solo da lo que tiene. ¿A modo de qué? De regalo. Es decir, todo el dinero que junté en esta quincena es para ustedes, ¿no? Todo el trabajo de toda mi vida que ha sido esta casa y estos 2 pedazos de plantita es para ustedes. Yo les doy todo, dice el obsesivo. ¿Entienden? Pero todo significa solamente lo que yo tengo, ¿no? Y de hecho, si Marta le dijera, pero Roberto, tendrías que ser tal y tal y tal. Y entonces Roberto diría, es que Marta, ¿cómo te voy a dar lo que no tengo? Esa parte no la puede entender. Entonces, bueno, eso está claro en el estadio anal, ¿no? Dice Lacan. Cuando el niño da lo que tiene, está en el estadio precedente. Ahora vamos a esto. ¿Qué es lo que no tiene y en qué sentido? O sea, ya en la etapa fálico-genital, ¿no? ¿Qué es lo que no tiene? ¿Y en qué sentido? Ciertamente podemos hacer girar la dialéctica del ser y del tener alrededor del falo, ¿no? Claro, podríamos decir, bueno,
El ser y el tener tiene que ver con el falo, yo soy el falo o tengo el falo, ¿no? La mujer pensaba, voy a tener un niño, ok, ¿te acuerdan el final, la finalización del complejo de Edipo en Freud, ¿no? Una locura total. Una de las mayores locuras de Freud es el complejo de Edipo de la niña. Y mayores locuras y peor establecido, ¿no? ¿Cómo se terminaba eso? La niña decía, bueno, ok, renuncio a mi padre, pero algún día voy a tener un bebé. Es una lógica súper machista, ¿no? ¿Por qué? Porque la idea, ¿cuál sería? Eh, me estoy quedando sin batería. La idea, ¿cuál sería? Yo... Ay, a ver, ¿cómo vamos de tiempo? Perdón, es que esto no me indica... No me indicó que tenía poca batería y tengo miedo que se corte. A ver, todavía nos faltan... No, sí, todavía nos faltan media hora. Permítame un momentito, voy a buscar el cargador. El problema es... ok, a ver, ¿cómo voy a sostener esto? Bien. A ver, permítame un momentito, ¿eh? Me parece que si acuesto esto así, ¿me ven volteado o me ven bien? Por favor, respóndame esta pregunta, porque en caso de que se pudiera, la dejo así, por el cargador. Bien, respóndame si se ve volteado o se ve bien, por favor, y continúo. ¿Me ven bien ahí o se ve al revés? Por favor, díganme eso. Se ve bien, perfecto. Muy bien, gracias Alejandra. Listo entonces. Genial, sigo. Lo que pasa es que tuve que conectar el cargador porque no tenía pila. ¿Qué les estaba diciendo? Claro, ya, listo. El Edipo en la niña, ¿no? ¿Cómo termina el Edipo en la niña? Bueno, la niña dice, ok, eh, ok, este hombre le pertenece a mi madre, lo entiendo, me queda claro. Lo entiendo, me queda claro. Entonces, voy a tener que aceptar la castración, ¿no? Esa es la idea de Freud. Voy a tener que aceptar la castración. Ok, la acepto sabiendo que algún día voy a conocer un hombre que me va a dar un niño, ¿no? Y ese día, ese niño va a ser utilizado como este sustituto del falo, dice Freud. Entonces, claro,
¿Por qué yo decía que es una idea profundamente machista? Porque la idea es, la mujer se va a realizar el día en que tenga un hijo, ¿no? Una idea absolutamente machista. Eh, Más allá de si es machista o no, eso no es lo importante. Lo que quiero que vean es que aquí se establece la lógica del ser y el tener el falo. Es decir, ok, el niño puede ser el falo para la madre, ¿no? O uno puede tener, o la madre puede tener al falo como niño. Entonces se establece una lógica del ser y el tener, dice Lacan, pero ¿en torno a qué? En torno al falo. Cito de nuevo lo que les acabo de leer. Ciertamente podemos hacer girar la dialéctica del ser y del tener alrededor del falo, ¿no? Escuchen. Pero no es de ese lado que deben ustedes llevar la mirada para comprender bien. O sea, claro que hay una dialéctica del ser y del tener en el falo, ¿no? Se ve en Freud bien clarito. Pero en realidad no es de eso, no es allí donde ustedes deben poner la mirada para comprender bien qué es lo que sucede. Ahora, voy a leerles la cita para ver dónde sí, ¿no? ¿Cuál es la nueva dimensión que introduce la entrada del drama fálico? Lo que no tiene, eso de lo que no tiene la disposición en ese punto de nacimiento y de revelación del deseo genital, no es otra cosa que su acto, ¿no? O sea, no es que yo no tengo el falo, lo que yo no tengo es el acto. ¿Sí? Ahora vamos a entender qué. Pero, ¿qué es lo que introduce la nueva entrada del drama fálico? Lo que no tiene. Eso de lo que no tiene la disposición, escuchen, lo que yo no tengo es la disposición en el punto de nacimiento y revelación del deseo genital. Es decir, lo que yo no puedo hacer es disponer de eso. ¿Entienden? Yo no puedo actuar, yo no puedo disponer de eso. ¿Por qué? Porque depende de la demanda del otro. No es otra cosa que acto. No es otra cosa que su acto. Entonces, de lo que se trata, es decir, no es que el sujeto tenga o no tenga el falo, sino que el sujeto tenga o no tenga el control. Ese es el verdadero problema del neurótico. Por eso Roberto puede dar todo lo que tiene. Lo que no puede dar, y es lo que su mujer quiere, es que él dé eso que no tiene. Eso que no está en su control, ¿entienden? Eso que depende mucho más de la demanda del otro, de lo que Roberto quisiera, ¿entienden? De lo que está fuera de su control. En el caso de que él pudiera dar lo que tiene, entonces está en la etapa anterior, dice Lacan, ¿no? En esta etapa lo que introduce la entrada en el drama fálico es el hecho de lo que no tiene, es decir, la disposición en el punto del nacimiento y de la revelación del deseo, es decir, el acto. Eso es lo que no tiene, ¿sí? O sea, para quien vaya a hacer el cuadro de resumen, lo característico de la etapa genital es que lo que no se tiene es justamente el acto, ¿no? Ok, entonces, un par de puntos más, bueno, ya son y media. Bueno, solo tengo 4 puntos más y con eso terminamos. Ah, buenísimo. La definición del falo, ¿no? También es otra cosa. Esta clase es sumamente interesante, ¿eh? Yo, digamos, si fuera ustedes, yo marcaría esta clase como una de las clases centrales del seminario para entender, por ejemplo, deseo, demanda, falo, etapa oral, etapa anal, etapa fálica, ¿sí? Todo esto en Lacan. Me parece una clase central para eso. Entonces, vamos a la página 16. Voy a citarles, vamos a hablar un poco de qué es el falo. ¿Qué no es el falo primero? Y después qué es el falo, ¿sí? Bien. Cito entonces de la página 16. El objeto del que se trata, disyunto del deseo, ¿no? Es una disyuntiva, o sea, disyunto del deseo. El objeto falo no es la simple especificación, lo homólogo, ¿no? Lo homólogo es lo igual, la homonimia, lo que se llama igual, de la minúscula imaginario donde decae la plenitud del otro. O sea, el falo no es la minúscula imaginario. No es una especificación finalmente manifestada de lo que antes habría sido el objeto oral, luego el objeto anal. ¿Entienden? O sea, el falo no es
en la etapa genital lo que primero fue el objeto oral y lo que después fue el objeto anal. No es una equiparación, ¿se entiende? ¿No? O sea, el falo no es el objeto de la etapa genital. El falo no es el objeto de la etapa fálica. ¿No? No es el objeto A y no es el objeto en la etapa fálica. El falo es un objeto privilegiado en el campo del otro. Un objeto que viene en deducción del estatuto del gran otro como tal. Aquí necesito que presten mucha atención en estos últimos 15-20 minutos porque aquí está la clave. El falo es un objeto privilegiado en el campo del otro, un objeto que viene en deducción del estatuto del gran otro como tal. O sea, deducción significa restar, ¿no? O descontar una cantidad. Es una deducción. En esta acepción, ¿no? Aquí lo quiere decir Lacan. Entonces el falo es un objeto privilegiado en el campo del otro, pero lo que viene a hacer es a restar algo, a descontar algo del estatuto del gran otro como tal. ¿Sí? O sea, al gran otro como tal, el falo le resta algo. En otros términos, a nivel del deseo genital de la fase de la castración, el A minúscula es el A mayúscula, espero que me estén siguiendo, ¿no? El A en el texto. Es el A mayúscula menos Phi, ¿no? Phi es la letra griega que Lacan utiliza para ejemplificar el falo. Entonces ahí hace una pequeña fórmula, ¿sí? Sumamente interesante. Y es, entonces el falo habíamos dicho, el falo es eso que viene a restarle al otro el estatuto del gran otro. ¿Cuál es el estatuto del gran otro? A mayúscula. El estatuto del gran otro es el lugar donde están todos los significantes, ¿no? Es la completud, es el tesoro de los significantes. Entonces, esa idea de gran otro se le introduce. Entonces la fórmula les quedaría que el A minúscula es igual al A mayúscula, o sea, al otro, menos el falo. ¿Sí? O sea, si al otro con A mayúscula le restan el falo, lo que les queda el resultado de la cuenta es el A minúscula. Y es por eso, ahora voy explicándolo, ¿no? Y es por eso que este sesgo, es por este sesgo que el phi, o sea, el falo, viene a simbolizar, escuchen, esta es la clave, lo que falta al otro para ser el A mayúscula no ético. O sea, el A pleno de ejercicio. O sea, el otro en tanto que se puede dar fe a su respuesta a la demanda. Esta es la clave. ¿Sí? Esto es lo que vamos a analizar. Hay dos puntos más que me interesan, pero en esto me voy a tardar todo lo que sea necesario. ¿Qué es el falo? El falo es lo que baja al otro de su categoría de otro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el falo es el representante de lo que el otro quiere. ¿Sí? El falo siempre es el representante de la falta, ¿no? Entonces, si ustedes al otro con A mayúscula, se supone que no le falta nada. Estamos claros, ¿no? Si es el gran otro con A mayúscula, el lugar de los significantes, el tesoro, la batería de significantes, se supone, está completo y como tal, se supone que no le falta nada, ¿no? Se supone que no desea nada. Entonces, si ustedes el problema es justo aquí. Para poder entender el deseo, ustedes necesitan saber cuál es la demanda del otro. Pero si el otro demanda cosas, es porque necesita cosas. Y si necesita cosas, es porque no las tiene todas. Y si no las tiene todas, entonces no es el gran otro. ¿Entienden? Creo que aquí es la clave. Hubo una época en que se hicieron reflexiones sobre Dios, muy similares a esta. Que decían algo así como, a ver, cuando los religiosos nos hablaban del sacrificio que había que hacer por Dios y lo que Dios quería de nosotros y las ofrendas que había que darle a Dios, hubo gente muy reflexiva que planteó esta idea y dijo, a ver, o sea, Dios, que es un ser omnisapiente, omnipresente y omnisciente, o sea, que todo lo sabe, bueno, no me acuerdo cuál otra dije, que está en todos lados, omnisapiente,
omnipresente y omnisciente. Bueno, que todo lo sabe, que está en todos lados, digamos, que no tiene ninguna necesidad, es un ser perfecto, en realidad, vamos a decirlo así más llanamente, porque se me olvidó las tres categorías de Dios. Eh, pero para la idea da igual, ahora lo recuerdo y lo digo, ¿no? Son esas cosas que uno le quedan rondando en la mente aún cuando ya ustedes deben estar pensando, bueno, no es tan importante, ¿no? Pero yo sigo pensando, ok, pero cuáles más eran y demás. Lo voy a dejar ir. Si Dios tiene todas esas características, o sea, si Dios es un ser perfecto, ¿qué le va a importar que yo, el panadero del pueblo, le dé el 10% de mis ganancias? ¿Entienden? Yo que soy un pobre diablo que gano 10 pesos por día, ¿qué le va a importar a Dios que yo le dé? Dios, un ser que todo lo sabe, que está en todos lados, que todo lo que Él tiene, que todo lo que Él quiere lo puede tener, ¿no? Que no tiene ninguna limitación, ¿qué le va a importar el 10% de mi salario? Esa es la cuestión. ¿O qué le va a importar que yo le pueda dar como ofrenda este pedacito de pan? Es una idea muy lógica, ¿no? O sea, si Dios puede tener lo que quiera, ¿qué le va a importar? Si ustedes son un ser omnisapiente, ¿qué les va a importar que unas hormigas les hagan a ustedes un ritual? ¿Entienden? Les da exactamente lo mismo. Porque introducimos este problema, es decir, ¿qué es lo que Dios necesita? Y supuestamente la respuesta era que Dios no necesitaba nada, ¿no? Y si no necesitaba nada, Dios no nos pide nada. Bueno, aquí está planteado el mismo problema, ¿ven? Es decir, lo que genera el falo es que introduce un problema en esta idea de la mayúscula completo, total, perfecto, ¿sí? Introduce el problema de que quizás desea cosas, de que quizás quiere cosas. Y ese problema es necesario, porque si el deseo de ustedes está articulado con la demanda del otro, necesitan saber qué es lo que el otro demanda para saber qué es lo que ustedes quieren. Pero si el otro está en este lugar perfecto, completo, inmutable del tesoro de los significantes, entonces no quiere nada de ustedes. Entonces ustedes no desean nada. ¿Entienden cuál es el problema, verdad? O sea que para poder desear, para poder amar, lo tienen que rebajar. Si no entienden esto, por favor escriban. Entonces, en la cuenta matemática que hace Lacan, ¿qué es lo que le va a restar al A mayúscula esta capacidad de completud? Phi, ¿no? Si ustedes le restan phi, lo que tienen es un A menos phi. O sea, es un A que le falta algo. Y eso que le falta va a ser lo que él desea. Y eso que desea es el falo. Entonces, por eso es importante la lógica de pensar qué es lo que él quiere, ¿entienden? El qué voy, qué es lo que tú quieres, qué es lo que quieres de mí. Está establecido en la idea de falo. Si lo que tú quieres es el falo, entonces yo voy a ver cómo hago para, uno, conseguirte el falo, o dos, ser el falo. ¿Sí? Ese es el problema. Pero lo que quiero que vean es que para poder amar hay que bajar de la categoría. En realidad, cuando uno creía lo contrario, o sea, uno creía que para poder amar lo que se necesitaba es tener esa categoría. Y el problema aquí es que no. Es que necesitan introducirle ese falo para que disminuir su categoría perfecta de otro completo y convertirlo en algo que en Lacan se va a llamar después, todavía no, algo sumamente interesante, que es un A mayúscula tachada, ¿no? A mayúscula barrada, el otro barrado. Es fortísima la idea del otro barrado. La explico rápido y pasamos al siguiente tema. Si el otro es el otro completo, entonces es Dios, ¿no? Y si Dios es Dios, entonces es garantía. Como dice su tía Martita, por algo pasan las cosas. Dios sabe cómo hace las cosas, aunque nosotros no lo entendamos, ¿no? Hay un plan divino, hay un hilo rojo, el universo conspira, todas estas frases, ¿no? Todas estas frases lo que implican es, bueno, hay un orden. Aun cuando yo no lo conozco, hay un orden. O sea, hay garantía. Sí, Roberto, pero salí a la calle y me mataron a mi hijo, me robaron la panadería, asaltaron a mi suegra, le pegaron 3 tiros a mi mujer, me chocó un coche y estoy paralítico en silla de ruedas. Sí, pero por algo pasan las cosas. ¿Ven? Entonces ahí está la garantía. No importa que tu vida sea una mierda, siempre y cuando, si hay garantía, por algo será. Hay un plan superior a nosotros que nosotros no podemos entender, bla, 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 bla. ¿No? Entonces está todo bien.
No importa que mi vida sea un desastre, porque si hay garantía, bueno, por algo debe ser. En algún punto llegará algo. Cuando Dios te quita algo malo, algo bueno es por algo mejor, por ejemplo. Ese argumento solo es válido si ustedes suponen que Dios tiene un plan. Y a veces Dios parece más un niño al volante o un mono con una ametralladora, ¿no? Mucho más parece eso que un Dios realmente que tenga un plan establecido. Pero la idea de que Dios tiene un plan sostiene la idea de la garantía. Ahora, aquí está la clave. Lacan dice, pero no hay otro del otro. O sea, ¿dónde está mi garantía? En Dios, ¿no? Esta vida es una mierda, pero por algo debe pasar. Algo pasan las cosas. O sea, mi garantía está allá, puesta en Dios, ¿no? Entonces, mi garantía es el otro. El otro es garantía de mí. Lacan dice, pero no hay otro del otro. O sea, Él es mi garantía, pero no hay nadie que sea garantía de Él. Entonces, si nadie es garantía de Él, Él no tiene garantías. ¿Entienden esto, verdad? O sea, yo solamente tengo garantías si tengo a alguien que me dé la garantía. Si ustedes van a hacer una compra o alquilar un departamento, probablemente el dueño les va a pedir un garante. El garante es aquel que va a responder por ustedes. Dios no tiene eso. El otro no tiene otro, no hay otro del otro. Si no hay otro del otro, entonces este otro no es garantía. Y si no es garantía para mí. Y ahí entramos en el drama humano, ¿no? Del A barrado, el A tachado. Ese que era garantía mía en realidad no es garantía de nada. Ese es el problema neurótico, ¿entienden? Para poder amarlo hay que barrarlo, pero una vez barrado no hay garantía, muchachos. Ese es el problema del amor en Lacan. Si ustedes quieren amar a alguien, lo tienen que barrar. Tienen que darse cuenta que algo necesita, ¿no? Para poder entonces darle a ustedes eso que ustedes no tienen y eso que no es lo que él quiere. Pero bueno, tienen que suponer que es algo que quiere. Bien, ahora, el momento en el que ustedes lo barran, entonces ahora ya no hay garantías. Para que haya amor, tiene que no haber garantías. Por ejemplo, ¿saben qué? El último punto no lo voy a tocar porque lo estoy explicando aquí. Es el punto de rebajar al otro, ¿sí? Esa es la parte final de la clase, en la página 17. Está la idea de rebajar al otro, rebajarlo de su categoría de otro supremo para poder amarlo. Les voy a poner un ejemplo de esto mismo. Y con eso vamos a ir terminando por hoy. El otro día me hizo una paciente. Es una paciente que tendrá aproximadamente unos 30 años. Y está de novia con un chico y la cosa funcionaba bastante bien, estaba muy feliz, y bla, 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 ¿no? Ok, ¿cuál es el problema? El problema es que de pronto ella descubre que él la engaña. Y ni siquiera como tal la engaña, o sea, descubrió unos mensajes en su celular y, bueno, todavía está por verse si realmente hubo ahí o no un engaño, ¿sí? Él dice que no, ella no lo sabe. Bien. Hablan la cuestión, tratan de solucionarlo, ven cómo van a hacer y tal. O sea, son momentos muy difíciles, ella la pasa muy mal. Y entonces de pronto ella le dice esta frase a él. Escuchen. Ella le dice, pero ¿cómo puedo estar yo segura de que si ya lo hiciste una vez no lo vas a volver a hacer? ¿Entienden? ¿Ven el problema? Lo que ella le pregunta es ¿cómo y cuál es mi garantía? Y fue lo que dijo ese día en la sesión. ¿Cuál es mi garantía? El problema es que yo tuve que decir, sí, entiendo ese dolor, ¿no? Pero ¿sabe qué? Hay un problema. No hay garantía ni en esto ni en nada. ¿Entienden, no? El momento en el que ustedes rebajan al otro para poder amarlo, pierden la garantía. Porque el otro ya no es perfecto, ya no es completo, ya no es Dios, ya no es aquel que siempre sabe cómo hacer las cosas, sino que también se dan cuenta que a veces no sabe ni lo que está haciendo, ¿no? Entonces esta pareja que ella lo tenía en un lugar muy idealizado, de pronto se da cuenta que quizás el tipo no sabe ni qué está haciendo, porque de pronto le manda mensajes de amor a otras mujeres. El verdadero problema es que en ella genera la sensación de que el vacío de la sensación neurótica, de que en realidad no hay garantía. Entonces ella dice, ¿y ahora cómo yo te creo? ¿Cómo hago para creerte si nada me asegura que esto no va a pasar
Y yo le dije, bueno, es que nada le asegura nada. Nada nunca nos asegura nada. Ese es el problema neurótico. ¿Entienden? Pero para poder amar lo necesitan hacer, porque tienen que suponer que al otro algo le falta. Si no, el otro no necesitaría nada de ustedes. Entonces ustedes no se harían la pregunta de qué quiere de mí, entonces ustedes nunca entrarían en la lógica del amor. ¿Sí? Eso que ustedes le restan, vayan mandando sus preguntas porque estoy por terminar. Si tienen alguna duda, por favor escríbanlo. Eso que ustedes le restan al otro con una mayúscula es el falo. Es suponer que hay algo que quiere, hay algo que necesita. En el momento que ustedes se lo instauran, deja de ser un otro completo. Porque el otro completo no necesita nada, ¿no? Cuando uno es completo no necesita nada. Ahora, la ventaja que eso trae es que los introduce a la lógica del amor. ¿Saben qué? Lo voy a citar textual y con eso terminamos. Si hay alguna duda, escriban. Es aquí que encontramos la punta de lo que constituye el impas y el problema del amor. El sujeto no puede satisfacer la demanda del otro, el sujeto no puede satisfacer la demanda del otro más que al rebajarlo, haciendo de este otro el objeto de su deseo, ¿no? Entonces, ese es el verdadero problema del amor, ¿sí? Que para poder amarlo hay que rebajarlo de categoría del otro con una mayúscula y en ese momento se pierden todas las garantías. Entonces, el problema es que en el amor se pierden todas las garantías. Bueno, espero que haya sido claro. Veo que no tienen preguntas porque no me han enviado nada. Así que con esto terminaríamos la clase de hoy. A partir de la próxima arrancaríamos con la clase 16. ¿Sí? Se llama Psique y el complejo de castración. Es la clase del 12 de abril de 1961. Y lo que les voy a decir es esto. Primero, necesito a alguien que haga un resumen de esto que dije hoy, ¿no? Que les decía al inicio. Lo oral, lo anal, lo fálico. Un pequeño cuadro en comparación y que nos pueda poner el cuadro aquí en el grupo para que todos los demás lo veamos. Segundo, hay cosas de la próxima clase que quisiera que investigaran. Así que les propongo que se postulen para ver quién quiere trabajar algunas cosas. Y yo les voy asignando algunos temas de investigación para que igualmente, como lo hizo Alejandra, lo presenten en esta semana, una semana antes de que arranquemos, para que todos podamos ver su investigación y de ahí sumergirnos en la clase. Alejandra, si tú quieres repetir, lo puedes hacer. No es que porque ya lo hayas hecho, no lo puedes hacer más. Así que bueno, les agradezco a todos y entonces estamos en contacto y en 15 días retomamos. Por favor, díganme quién va a hacer el resumen y por favor postúlense para las futuras investigaciones. Muchas gracias y hasta la próxima. Adiós.